Dicen que es solo el cuerpo dormido y la mente despierta, pero hay quienes aseguran que la parálisis del sueño no es un trastorno, sino una puerta abierta, un momento en el que algo entra y se queda contigo. Estas son historias reales contadas por quienes abrieron los ojos en la oscuridad y descubrieron que no estaban solos. Bienvenidos a otro episodio de La Vaquera Galáctica, el podcast más macabro del oeste, y les quiero dar la cordial invitación para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y también para que me sigan por mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Vayan a mi Spotify porque ahí les estoy dejando unas encuestas, así que vayan y contesten esas encuestas. Y también si les gusta, también me pueden seguir también por Spotify. Y también les quiero recordar que me pueden enviar sus historias a este correo. A mi pajarito, ay, sorry por mi pajarito. Y también lo estaré dejando en la cajita de información. Y también vayan a mi Instagram porque ahí estaré subiendo story time de cómo a mí se me ha subido el muerto o parálisis del sueño, y también las de mi madre, porque las de mi madre están bien terroríficas, y ahí les contaré un poquito más de los subida del muerto. Hace poco yo tuve una, la semana pasada, así que vayan a ver mis historias por Instagram y también síganme porque ahí subo contenido diferente. Y bueno, pues ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con el video del día de hoy. Dicen que la parálisis del sueño es solo un mal descanso, pero hay quienes aseguran que durante esos segundos de terror, algo más está despierto con ellos. Esta es la historia de Teresa, una mujer que juró que cada vez que abría los ojos, alguien del cuadro sobre su cama la miraba más cerca. Teresa se mudó sola después de separarse. Tenía 36 años y acababa de rentar un pequeño departamento antiguo en el centro de Puebla. Era de esos lugares con muros gruesos y un olor constante a madera vieja. La habitación principal tenía una pared vacía sobre la cabecera y allí decidió colgar un cuadro que había encontrado en un tianguis. El retrato al óleo de un hombre con bigote, sombrero y expresión severa. El marco era de madera azul oscuro. Le pareció elegante. Nunca imaginó que terminaría arrepintiéndose. La primera noche durmió sin problemas, pero al amanecer despertó sintiendo que no podía moverse. El cuerpo entero pesado, los ojos abiertos, solo podía respirar por la nariz. En medio de la oscuridad vio el contorno del cuadro frente a ella. Por un segundo creyó ver que los ojos del retrato brillaban como si reflejaran la tenue luz del amanecer. Intentó moverse, pero no pudo. Sintió una presión en el pecho, un zumbido en los oídos y una voz lejana murmurando su nombre. Tere. No supo cuánto duró, pero cuando por fin logró incorporarse, el cuadro estaba en silencio y la luz era clara. Se convenció de que había sido una pesadilla. Los días siguientes todo pareció normal hasta que el episodio se repitió. Esta vez ocurrió pasado la medianoche. Despertó paralizada con el mismo sonido en los oídos
El cuadro estaba iluminado por la luz del alumbrado público que se filtraba entre las cortinas. Podía ver el rostro del hombre con claridad. Sus ojos, antes pintados con un brillo opaco, ahora parecían húmedos, como si estuvieran vivos. La boca se curvaba lentamente, casi imperceptible, como si sonriera. Sintió una presencia a un lado de la cama, un peso sutil en el colchón, justo donde nadie debía estar. Cuando recuperó el movimiento, encendió la luz y vio el cuadro exactamente igual. Sin embargo, algo en su interior le decía que el retrato había cambiado. Llamó a su madre esa mañana para contarle, pero la señora solo le dijo: «Debe ser el cansancio, hija. No duermes bien desde el divorcio». Una noche desesperada decidió grabarse mientras dormía. Colocó el celular apuntando hacia la cama. Cuando despertó al día siguiente, sintió la garganta seca, el cuerpo entumido y el cuadro inclinado. El marco estaba torcido, como si alguien lo hubiera tocado. Al revisar la grabación, vio algo que le heló la sangre. A las 3:14 de la mañana, ella aparece durmiendo inmóvil y en el reflejo del vidrio del cuadro se distingue una silueta oscura de pie junto a la cama. No se movía, no tenía rostro, solo estaba allí mirándola. Esa noche decidió descolgar el retrato, lo dejó apoyando contra la pared boca abajo. Pensó que con eso acabaría todo, pero al despertar la sensación fue peor. El peso sobre su pecho era tan fuerte que apenas podía respirar. Los ojos se le abrieron y frente a ella en el techo vio la sombra de una figura inclinada hacia su cama. El zumbido en los oídos se transformó en un susurro. «¿Por qué me quitaste?». El corazón le golpeaba las costillas. No podía moverse, no podía gritar. Solo lloró en silencio mientras la sombra se deslizaba hacia su costado. Cuando por fin pudo moverse, el cuadro estaba nuevamente colgado en la pared y, aunque el clavo seguía torcido, el retrato estaba perfectamente alineado. Teresa se mudó una semana después. El cuadro lo dejó allí, apoyado contra el muro. El casero la llamó días después, molesto. «Señorita, le dije que no dejara cosas. Ese cuadro estaba colgado cuando vine». Desde entonces, Teresa duerme con todas las luces encendidas. Pero a veces, justo antes de dormirse, vuelve a sentir la presión en el pecho y jura escuchar una voz ronca murmurando: «No debiste». Dicen que la parálisis del sueño es inofensiva, que todo está en la mente, pero Teresa todavía evita dormir boca arriba. Dice que si abre los ojos teme ver el cuadro mirándola desde el techo. La parálisis del sueño no siempre llega en casa. A veces te encuentras donde el silencio pesa más, en los lugares donde otros ya han muerto. Esta es la historia de Luis, un enfermero que empezó a sufrir episodios mientras trabajaba en el turno nocturno en un hospital abandonado, hasta que la voz que lo paralizaba empezó a respirar con él. Luis llevaba 7 años trabajando como enfermero. Era tranquilo, metódico, acostumbrado al cansancio y al silencio de los pasillos vacíos. En el 2018 aceptó un turno fijo en un pequeño hospital de Querétaro que había cerrado parcialmente por remodelaciones. De noche solo quedaban 2 enfermeros, un guardia y él. Las habitaciones vacías olían a desinfectante y a pintura vieja.
Todo comenzó con un episodio aislado. Una madrugada, después de atender a un paciente, se recostó en la camilla de descanso. Abrió los ojos, sintió el cuerpo rígido, como si lo sujetaran por los brazos. El reloj marcaba las 3:07 de la mañana. Escuchó pasos lentos cruzando el pasillo y luego una respiración pesada cerca de su oído. No podía moverse. El aire salía de su nariz con dificultad. Una voz baja, rasposa, murmuró: «Respira conmigo». El miedo lo inmovilizó aún más. Intentó gritar, pero no logró emitir sonido alguno. Solo escuchaba la respiración sincronizada con la suya. Cuando por fin pudo moverse, se levantó de golpe, sudando. El reloj seguía marcando las 3:07 de la mañana. Se convenció de que había soñado. Durante los siguientes días, el cansancio acumulado lo hacía dormir en cualquier rincón, pero los episodios regresaron. Siempre a la misma hora, siempre con la misma voz, a veces femenina, otras masculinas, a veces simplemente una respiración que se pegaba a la suya. El guardia, un hombre mayor, notó que algo no iba bien. Le dijo en tono serio: «Aquí a veces se siente raro. Antes de que cerraran este piso, hubo un incendio. Murieron 2 pacientes. No te duermas en la zona vieja». Luis no respondió. No creía en esas cosas o no quería creer. Una madrugada decidió enfrentar su miedo. Dejó su celular grabando mientras dormía en la camilla. Despertó paralizado otra vez. El mismo zumbido en los oídos, el pecho apretado. Esta vez la respiración no estaba al lado, estaba debajo, como si alguien se escondiera bajo la cama, imitando su ritmo exacto. Cada inhalación suya encontraba otra igual sincronizada y luego la voz: no pares. Cuando logró moverse, el reloj marcaba las 3:11 de la mañana. La grabación del celular seguía activa. Al reproducirla, oyó su propia respiración y otra más grave, profunda, perfectamente acompasada con la suya. Después, un golpe metálico y el susurro: te encontré. Luis dejó de dormir en el hospital. Empezó a quedarse despierto, leyendo o tomando café, pero la voz lo siguió a casa. La primera noche que durmió allí, pensó estar a salvo. A las 3:07 despertó paralizado. La habitación estaba oscura, pero reconoció la sensación inmediata: el aire compartido, el pecho oprimido. La voz volvió esta vez desde su propio oído: no respires sin mí. Con todas sus fuerzas intentó moverse, girar, gritar, cualquier cosa, y lo logró. Pero al hacerlo, algo exhaló detrás de él. No fue su respiración, fue otra, lenta, húmeda, cercana. Encendió la luz. No había nadie. A la mañana siguiente fue a revisar el audio de la cámara de seguridad que tenía en su casa. A las 3:07 de la mañana, la imagen muestra su cuerpo dormido y el cobertor hundiéndose junto a él, como si alguien más se acomodara en la cama. No hay figura visible, solo la tela bajando con un peso invisible. Luego el sonido amplificado de 2 respiraciones iguales. Luis dejó el trabajo, se mudó de ciudad.
Consultó médicos, psicólogos y hasta un sacerdote. Todos le dijeron lo mismo: parálisis del sueño, estrés. Pero no hay explicación médica para lo que siguió. Cada noche a las 3:07 de la mañana, el aire de su habitación se vuelve más pesado y justo antes de dormirse siente que alguien se acuesta a su lado y respira al mismo ritmo que él. Luis dice que ya se acostumbró, que si no respira al mismo ritmo, la presión en el pecho se vuelve insoportable. A veces, cuando despierta, su cama tiene la forma de 2 cuerpos. Algunos dicen que la parálisis del sueño es como un mal sueño consciente, pero hay quienes ven cosas que no deberían estar allí y que vuelven noche tras noche como si las esperaran. Esta es la historia de Claudia, una joven que empezó a despertar paralizada todas las madrugadas mirando hacia el techo donde alguien la observaba desde arriba. Claudia tenía 22 años cuando empezó todo. Estudiaba arquitectura y compartía un pequeño departamento en la colonia Narvarte con una amiga, pero su cuarto estaba en el ático, justo bajo el techo inclinado. Era un espacio acogedor, una cama, un escritorio, una ventana al cielo y vigas de madera que cruzaban el techo de punta a punta. Le encantaba ese rincón, hasta que una noche dejó de sentirse sola ahí. La primera vez ocurrió después de un examen final. Se acostó agotada y soñó que alguien la observaba desde arriba. Despertó con los ojos abiertos, pero sin poder moverse. El aire estaba frío, el corazón le latía fuerte. Intentó gritar, pero la garganta no respondía. Solo podía mirar el techo y ahí, entre las vigas, vio algo. Una silueta delgada con cabello negro colgando boca abajo. El rostro pálido, los ojos abiertos, sonreía. Claudia creyó estar soñando. Cerró los ojos con fuerza. Se concentró en mover un dedo, cualquier cosa. Cuando lo logró, el cuerpo se liberó de golpe. Encendió la lámpara y el techo estaba vacío, ningún rastro. Trató de convencerse de que había sido una alucinación, pero en su interior sintió algo extraño, como si esa cosa hubiera notado su miedo. Los días siguientes durmió con la luz encendida. Su amiga bromeaba: «Ya te dio miedo el ático, ¿eh?» Pero Claudia no se reía. Comenzó a evitar dormir sola hasta que el cansancio la venció. La segunda vez fue peor. Despertó de nuevo inmóvil, la respiración entrecortada. El cuarto estaba oscuro, la lámpara apagada, aunque juraba haberla dejado encendida. El sonido de algo rozando el techo le heló la sangre. Giró los ojos hacia arriba y ahí estaba la misma figura suspendida más cerca que antes. Su cabello negro colgaba sobre el rostro de Claudia, moviéndose lentamente como si flotara bajo el agua. Los ojos completamente blancos, la boca abierta, y de ella salió un susurro tan bajo que apenas se distinguía: «Debí mirar». El cuerpo de Claudia temblaba por dentro. Quiso moverse, pero no podía. Sintió que la figura descendía un poco, el cabello rozándole la frente, el aire helado, hasta que la alarma del celular sonó y el cuerpo volvió a obedecerle. Despertó llorando, el corazón a mil. Miró al techo, nada.
pero en una de las vigas algo colgaba, un mechón de cabello oscuro enredado en la madera. Esa mañana bajó a desayunar pálida. Su amiga le preguntó si estaba enferma. Claudia solo dijo: «Hay alguien arriba». La otra rió, pensando que hablaba de ladrones. Subieron juntas, revisaron cada rincón. No había nadie, ni siquiera el mechón de cabello. «Fue tu imaginación», dijo su amiga. Pero Claudia no volvió a dormir igual. Las semanas pasaron. Los episodios se repitieron, siempre a las 3:33 de la mañana. Cada vez la figura bajaba un poco más, hasta que una noche sintió el roce de una mano fría sobre su mejilla. Sus dedos delgados dejaron una sensación húmeda, como si viniera de la lluvia. Cuando despertó por completo, había una gota oscura en su almohada. Pensó que era de líquido vital. No lo era, era agua. Consultó a un neurólogo. Le diagnosticaron parálisis del sueño por estrés. Le recomendaron dormir más, evitar cafeína. Claudia intentó todo, pero nada cambió. La mujer seguía colgando del techo cada vez más cerca. Una madrugada decidió enfrentarla. Se acostó mirando hacia arriba y esperó. El aire se volvió pesado, su cuerpo rígido. Abrió los ojos. Ahí estaba suspendida sobre ella, el rostro invertido a escasos centímetros. Sonreía, los labios agrietados, el cabello goteando, la voz más clara que nunca. «Ahora te toca a ti». Claudia logró mover un dedo, luego la mano. Golpeó la lámpara, la luz se encendió y la figura desapareció, pero en el techo quedó una marca. Una mano abierta, oscura, húmeda como una huella. Claudia se mudó esa semana, dejó todo atrás. Meses después, su ex roomie subió al ático para limpiar. Le mandó una foto. En la viga más alta, donde estaba la huella, colgaba un mechón de cabello negro. Claudia aún tiene episodio de parálisis, pero ahora duerme en el piso. Dice que ya no quiere mirar hacia arriba porque siente que alguien allá en lo alto todavía la está mirando a ella. Muchos lo describen igual, una presión fuerte en el pecho, como si algo o alguien se sentara encima mientras duermes. Pero para algunos esa sensación no termina al despertar, sino que deja marcas reales. Esta es la historia de Samuel, un hombre que intentó grabar sus episodios de parálisis del sueño y terminó capturando algo que jamás quiso volver. Samuel tenía 41 años y vivía solo. Después de su divorcio, se mudó a una casa pequeña en las afueras de Toluca. Pasaba las noches editando videos en su computadora. Dormía tarde y comía poco. Una rutina que empezó a pasarle factura en el cuerpo y en el sueño. Las primeras noches fueron normales hasta que un día despertó con la sensación de que algo pesado lo presionaba contra el colchón. Abrió los ojos, pero no podía moverse. El aire se volvió denso, como si la habitación estuviera llena de humo invisible. El reloj marcaba las 3:09 de la mañana. Escuchó un sonido leve, como un roce de tela cerca de su oído. Intentó gritar, pero el cuerpo no le respondía. Solo podía ver inmóvil cómo una sombra se elevaba desde los pies hasta posarse sobre su pecho. No tenía forma clara, solo peso y respiración. Despertó de golpe minuto después.
empapado en sudor. La habitación estaba vacía. Pensó que había soñado, pero al día siguiente, mientras se bañaba, vio un moretón irregular en el centro del pecho, justo donde había sentido la presión. Durante las siguientes semanas, los episodios se repitieron, siempre igual. El cuerpo paralizado, la sombra subiendo por el colchón hasta quedarse sobre él. A veces podía ver su propio aliento condensarse en el aire. Otra sentía un roce leve en el cuello como si alguien le pasara los dedos. No podía moverse ni un músculo. La única parte de su cuerpo que obedecía era el corazón, latiendo con fuerza desmedida. Una noche decidió instalar una cámara de visión infrarroja de esas que usan los cazadores. La colocó frente a la cama, programada para grabar solo cuando detectara movimiento. Le costó dormir, pero al fin lo logró. A las 3:10 de la mañana despertó paralizado otra vez. Esta vez no trató de moverse. Abrió los ojos apenas y dejó que el episodio siguiera su curso. Sintió el colchón hundirse junto a sus piernas. El aire se enfrió. El peso volvió a presionar su pecho más fuerte que nunca. El zumbido en sus oídos se convirtió en un rugido sordo y una voz grave y lenta pareció surgir desde dentro de su cabeza. No luches. Cuando pudo moverse, lo primero que hizo fue revisar la cámara. Había grabado exactamente 1 minuto y 40 segundos. Al principio solo oscuridad y el movimiento del aire. Luego la imagen del cuerpo de Samuel dormido. Y de pronto la colcha se hunde, como si algo invisible se sentara encima. El movimiento era claro. El peso hacía que el cuerpo de Samuel se arquease lentamente. Y justo antes de que terminara el video, una silueta opaca sin rostro ni bordes definidos se deslizaba hacia la cámara. La pantalla se ponía negra. Samuel no volvió a dormir bien. Intentó borrar el archivo, pero la computadora se congeló. La carpeta reaparecía una y otra vez. La renombró, la movió de sitio, pero cada noche al encender el equipo, un nuevo video aparecía con la misma fecha y hora, las 3:10 de la mañana. En los últimos ya no se veía su cama, solo su rostro dormido y el reflejo de otra cara encima de él, pegada a la suya. Desesperado pidió ayuda a un amigo sacerdote. El hombre fue hasta su casa, roció agua bendita, rezó. Samuel no le mostró los videos, pero le describió el peso en el pecho, la voz, las marcas. El sacerdote solo dijo: no estás soñando, hijo, estás peleando. Esa noche Samuel durmió con una cruz bajo la almohada. A las 3:10 volvió a despertar paralizado, pero esta vez la sombra no se subió, se quedó al pie de la cama, quieta, esperando, y en la oscuridad la voz repitió una sola palabra: aún. A la mañana siguiente, el moretón había desaparecido, pero en el video el colchón todavía se hundía solo. Samuel borró todo el material y vendió la casa. A veces siente todavía esa presión leve al dormir. Dice que ya no graba nada porque teme ver que en el fondo el peso nunca se fue. La ciencia dice que durante la parálisis del sueño todo ocurre dentro de la mente.
Pero a veces, cuando las marcas quedan sobre el cuerpo, es imposible seguir creyendo que fue solo un sueño. Esta historia fue contada por Elena, una mujer de Chihuahua que despertaba cada noche sin poder moverse. Y una madrugada descubrió que lo que la tocaba no vivía en su cabeza. Elena tenía 33 años cuando empezó a vivir sola en la casa de su madre después de su fallecimiento. Era una vivienda antigua de paredes frías y techos altos en las afueras de Chihuahua. Los primeros meses todo fue normal, hasta que comenzaron las noches sin aire. Despertaba inmóvil, sin poder mover ni un dedo. La primera vez sintió que alguien estaba parado junto a la cama. No lo veía, pero lo sabía. La habitación entera parecía respirar con ella. El reloj marcaba las 3:42 de la mañana. El aire olía a tierra húmeda y perfume viejo. La presión en el pecho la hizo creer que estaba sufriendo un infarto. Luego, una sombra se inclinó sobre ella. Podía ver su contorno como si el aire se condensara en forma humana. Cerró los ojos. La figura se acercó más, tanto que sintió un aliento tibio rozarle el cuello. Una voz apenas audible le susurró: te extrañaba. Cuando logró moverse, la cama seguía hundida a su lado, como si alguien acabara de levantarse. Trató de explicarlo. Le dijeron que era estrés. El médico habló de parálisis del sueño recurrente, pero Elena no podía ignorar los detalles: la marca de sus dedos en su piel, la sensación de cabello rozándole la mejilla, el olor persistente a perfume de mujer, el mismo que usaba su madre. Una noche decidió dejar la grabadora del celular encendida. A las 3:40 de la mañana volvió a pasar. Despertó paralizada, los ojos abiertos, el aire denso. Esta vez la figura no se quedó de pie, se inclinó, se sentó a su lado y le habló al oído con la voz de su madre: no te vayas todavía. Las lágrimas le corrían por las sienes. Quiso creer que era una alucinación, un recuerdo, pero sintió una mano real tomarle la muñeca. Los dedos eran fríos, pesados, y dejaron marcas al soltarla. Despertó horas después con un moretón perfectamente redondo en el brazo. Al revisar la grabación, escuchó su respiración acelerada, un pequeño llanto y luego una voz. No era la de su madre, era una más profunda, más grave, y decía: no era un sueño. Desde entonces los episodios se intensificaron. Ya no eran solo en su cuarto. A veces la sensación la despertaba en el sofá o en el baño. Siempre igual: cuerpo inmóvil, aire frío, una sombra junto a ella y la voz repitiendo la misma frase cada vez más cerca: no era un sueño. Un día una vecina le habló de una mujer que limpiaba casas cargadas. Elena aceptó. La señora llegó con incienso y rezos, revisó la habitación, tocó la cama y dijo en voz baja: aquí murió alguien. Elena negó con la cabeza: mi mamá murió en el hospital. La mujer la miró con seriedad. Sí, pero no se fue de aquí. Esa noche Elena intentó dormir en otro cuarto, pero a las 3:40 de la mañana el aire cambió, el olor a perfume regresó.
despertó inmóvil. El reflejo del espejo frente a la cama mostraba algo que no quería ver. Una figura sentada sobre ella, encorvada, el rostro pegado al suyo. Y entonces lo escuchó claro, sin interferencia, sin eco. No soy tu madre. Sintió algo apretarle el cuello. El aire se le cortó. Intentó moverse, gritar cualquier cosa. Solo pudo llorar. Cuando finalmente logró moverse, encendió la luz. El espejo tenía marcas de dedos grasosos como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. Y en su cuello las marcas de 2 manos pequeñas. Esa fue la última noche que durmió en esa casa. Al día siguiente se fue con lo puesto. Unos días después volvió por sus cosas. La vecina que la acompañó le dijo: anoche se veía luz en tu cuarto, pero no había electricidad conectada. Elena vive ahora en otro estado. Aún sufre parálisis del sueño, pero dice que ya no siente la presión, solo una presencia a su lado que susurra cada madrugada. No era un sueño. Y con esta historia llegamos al final de este video. Espero les haya gustado y si es así, no te olvides de regalarme un like y suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y comenta a cuál de todas estas historias fue tu favorita y también comenta si alguna vez te ha pasado algo similar, porque a mí sí, y muchas veces, si fue la semana pasada, a mí siempre, bueno, como decimos en México, se me subió el muerto. Siempre se me sube. Antes luchaba contra eso, pero ya no. Ahora le pregunto: ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Ya no me da miedo, porque desde que tenía 10 años me ocurrió y me sigue ocurriendo. Pero bueno, esa es otra historia que les contaré en mis redes sociales. Así que si no me sigues, ¿qué esperas? Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Así que vayan a ver este mismo episodio en Spotify, porque ahí les hago encuestas. Y bueno, ahora sí llegamos al final, pero antes déjame, les hago la cordial invitación para que me envíen sus historias. El correo es el que está apareciendo aquí y también lo dejaré en la cajita de información. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.